este año con respecto a el Pacto Migratorio de la Organización de las Naciones Unidas. Me pareció muy interesante todas las cosas que decía la gente masivamente en las redes sociales con respecto, sentando sus diferentes posturas en lo que respecta a las decisiones que se iban a tomar con respecto al pacto, las decisiones gubernamentales, y me pareció súper interesante empezar a hablar de esto. Eso fue como el punto de partida, digamos. Al empezar a trabajar con esta obra, junto con mi compañero con el cual yo trabajo y con quien creé esta obra, que se llama Amat Rajal, supusimos que tal vez la obra iba a ir hacia el lado de lo migratorio, de inmigración, y si bien ese fue el punto de partida con el cual empezamos a crear la obra sin tener todavía un guión, nada, sino que era la idea y queríamos empezar a crear material teatral sobre eso, la obra al final se desencadenó en aspectos que hablan más sobre pluriculturalidad, sobre diversidad, sobre libertad de culto, diferentes religiones. Nosotros usamos material autobiográfico para crear lo que hoy es el resultado final de la obra. Amat y yo, que soy Amado, nosotros usamos nuestros nombres a propósito en el nombre, el título de la obra, porque justamente nuestros nombres tienen este parecido fonético, ¿verdad? Que él se llama Amat, y como lo leemos en castellano. Ahora si leyésemos su nombre en árabe suena un poco distinto, pero si lo leemos en castellano se llama Amat y mi nombre es David Amado. Entonces usamos Amat Amado como el título de la obra para ilustrar un poco esa similitud que existe entre nuestras personas, más allá de que nuestros nombres sean parecidos, y así también la diversidad y las diferencias que existen en nuestras vidas. Él es un chico brasilero de ascendencia libanesa, y se crió en una familia musulmana, islámica, y yo, un paraguayo que crecí en una familia occidental, ¿verdad? De religión cristiana mormona. Entonces un mormón y un musulmán construimos a partir de nuestras experiencias y a partir de quiénes somos un retrato sobre esas diferencias culturales, sobre pluriculturalidad, sobre individualidad, sobre humanidades. Eso es en cuanto al contenido de la obra, ¿verdad? Después otra cosa que siempre nos preguntan es ¿y por qué un barco? ¿Verdad? ¿Por qué decidieron hacer la obra en un barco? Y nada, eso tiene más que ver con el tipo de teatro que yo exploro, ¿verdad? Y que con mis compañeros en la postdramática, que es el grupo con el que trabajamos con estas propuestas teatrales, tiene que ver con lo que queremos buscar, ¿verdad? Nosotros somos estudiantes de teatro experimental y de alguna manera lo que estamos tratando es buscar expandir de alguna forma los bordes, las barreras del teatro y encontrar otras posibilidades de teatralidad en lugares que vayan más allá de las salas convencionales de teatro, que no tiene que ver con hacer nomás una obra en otro lado, sino también crear una obra en otro lugar a partir de ese otro lugar. Tiene que ver mucho con el teatro site specific, que es crear a partir de el sitio. ¿Qué nos da el sitio? ¿Qué nos da el río como continente para construir un contenido sobre ese continente? ¿Verdad? ¿Cuál es la experiencia que ustedes quieren ofrecerle a las personas que participen de esta obra? De alguna forma, el teatro que a nosotros nos interesa no es meramente el teatro de texto, ese teatro de autor que uno se va y ve actores, sino que también no nos parece que espectáculo es la palabra para describir a la obra, porque queremos explorarle al teatro no como un espectáculo, sino como una experiencia. Entonces, de alguna manera, en la obra se vive una experiencia performática, no solamente teatral, ¿verdad? Esa diferencia que existe entre lo que es teatro y lo que es performance. De alguna forma la obra es como una gran performance también, porque es algo que está sucediendo en vivo, realmente está sucediendo, no es que hay un barco de mentiras de cartón y hay una pantalla de fondo que con un video del río para que la gente tenga la sensación de que está en el río y generar como esa ficción. No, sino que lo que buscamos es que estar en el río, realmente viajar y someternos también a situaciones que de alguna manera están fuera de nuestro control, ¿verdad? En una función, por ejemplo, un
unos camalotes se trancaron por la hélice del barco y que convierte eso en toda una experiencia, ¿verdad? El público, el barco no se podía mover, el lanchero tuvo que tirarse al agua y quitar los camalotes de la hélice para que la función pueda continuar, porque es algo que está sucediendo en el momento y está sucediendo de verdad, o sea, entonces a eso me refiero con que es una experiencia performática y una experiencia en sí, valga la redundancia, más allá de un espectáculo. Si bien tiene como elementos de ficción y de teatralidad durante todo el proceso, porque hay una obra que está sucediendo ahí durante el viaje, también nos gusta la idea de establecer una experiencia artística que exista y que suceda a partir de el hecho mismo. O sea, que los espectadores, al estar viajando ahí con nosotros, ahí recién empieza a funcionar la obra. ¿En qué horario se desarrolla esto? Y te consulto porque justamente esto tiene mucho que ver con el escenario que lo ofrecen. ¿En qué horario decidieron hacer esta obra? Bueno, fueron cambiando los horarios en la primera temporada cuando estábamos actuando en enero, por una cuestión del atardecer y el sol a la hora que se va metiendo. Lo hacíamos a las 19 horas, entonces podíamos hacerlo también entre semana, porque teníamos que actuar antes de que el sol se meta por completo, ¿verdad? Porque las lanchas en las que actuamos, o sea, en la lancha en la que actuamos tiene el permiso de la naval, de la prefectura, para moverse de sol a sol, digamos. O sea, una vez que se mete el sol, el barco no puede estar más viajando en el medio del río. Entonces ahora, por una cuestión de que atardece un poquito más temprano, las funciones se hacen a las 18 y partimos 18:10, 18:15 más o menos salimos. Cuando el sol está como empezando a caer, ahí salimos. Genial. Para tener muchísimos más detalles acerca de lo que es esta obra, vamos a una breve pausa y luego volvemos.
es como una cicatriz. Gracias. Para mí es como una cicatriz del continente, una marca de nacimiento que siempre estuvo ahí. Estamos en un nuevo bloque de Valor Creativo y estábamos viendo justamente al iniciar lo que son algunas tomas de lo que es esta obra. ¿Cuál fue el principal desafío a la hora de entablarla? Bueno, tal vez una de las cosas más difíciles es lo autobiográfico, ¿verdad? Que hablar en una obra teatral que tiene un elemento de repetición, que se va a presentar en muchas funciones, hablar de algo mío íntimo en cada función, tal vez fue un desafío, o sea, encontrar qué es eso que está dentro de mi historia que quiero contar para ilustrar el concepto de la obra, pero que a la vez es mío y es privado y que tiene que ver con mi historia familiar, que tiene que ver conmigo, con quién soy, con mi identidad, con mi sexualidad. Entonces hablamos nosotros de nosotros en la obra y creamos escenas a partir de nosotros y de nuestras experiencias. Entonces una de las cosas, supongo, ¿verdad?, entre los muchos desafíos que tuvimos al crear una obra que para nosotros fue la primera vez actuar y crear algo en un escenario como este, esto que te decía de las experiencias personales y hablar de cosas nuestras en la obra fue como fue un desafío, digamos, sí, fue uno de los desafíos que dio gusto hacer. Me hablabas de que esta ya es la segunda temporada. ¿Cuál fue la recepción de la gente y por qué decidiste también hacer una segunda temporada en realidad? Súper bien, la primera temporada tuvimos no sala llena, barcos llenos, ahora tuvimos barcos llenos en todas las funciones y a las personas les llamó mucho la atención ir a ver la obra y entonces la gente quiso ver, mucha gente se quedó sin poder ver, entonces abrimos una segunda temporada. Pero más allá de que la gente quiso ver o no, yo también soy de la idea de que cuando uno crea una obra, ahora a veces pasa que uno presenta 12 funciones o 6, 7 funciones nomás, por diferentes factores, ¿verdad? Tal vez por una cuestión de que es difícil conseguir los fondos, es súper desafiante la vida del artista de teatro a veces porque hay que generar, hay que autogestionar y hacer una temporada, entonces a veces lo que se puede hacer una temporada corta solamente, pero yo creo que tienen que existir las maneras y buscar la forma de que una obra pueda perdurar más, ¿verdad? Si no, es mucho tiempo de ensayo para 6 veces mostrar la obra, inclusive gente que muestra 3 veces la obra. Entonces, trabajar, laburar, sudar, hacer todo para mostrar más. Esta es una segunda temporada y ojalá que podamos tener una tercera, una cuarta, para que más gente vea y también para que la obra pueda perdurar y estar como una opción ahí permanente en nuestra ciudad para las personas que quieren ver, para los extranjeros que vienen, porque es una cuestión turística también, ¿verdad? La gente quiere ir, quiere estar cerca del agua. Es una propuesta muy linda en realidad. Y justamente vos mencionas mucho lo que es teatro experimental. Contale un poco a la gente de qué se trata esto y por qué también a vos te empezó a llamar la atención esta corriente. Bueno, nosotros somos estudiantes de teatro experimental, somos chicos que estamos empezando, ¿verdad? Y estamos explorando estos espacios de teatro experimental, digamos. El teatro experimental, como te decía también fuera de aire, es muy amplio el concepto, pero para tener una idea básica, el teatro experimental se aparta un poco de esta cuestión lineal de una obra de texto solamente, una obra que fue escrita por otra persona y nosotros la leemos y la interpretamos simplemente. El teatro experimental llega a un resultado final dramatúrgico, o sea, un guión final y una obra final a partir de
la experimentación y el ir creando y construyendo ese resultado final en un proceso de laboratorio, en un proceso de creación, de ensayo y error, de prueba, de descartar cosas, de investigar cosas. El teatro experimental busca llegar a el hecho teatral final mediante la indagación, la investigación, el probar, como te decía. Entonces, nosotros llegamos al resultado final de nuestras obras a partir de lo que hemos aprendido con nuestros maestros de teatro experimental, ¿verdad? Nosotros estudiamos en la Escuela Teatro de Margarita Irún. Dentro de la Escuela de Teatro Margarita Irún hay un espacio creado por la compañía En Borrador Teatro en Construcción, que es dirigida por la artista de teatro Paula Irún, y ella empezó hace 2 años a impartir clases de teatro experimental. Nosotros, yo particularmente, he aprendido muchísimo sobre creación y sobre la experimentación dentro del proceso creativo para hacer una obra de teatro en esa clase. Y eso más otras experiencias personales que yo tengo me ayudaron a construir, digamos, el resultado final de la obra hoy. Ya hablando un poco a nivel nacional, ¿cómo observas el rubro del teatro, cómo se está desarrollando aquí en Paraguay desde tu perspectiva de estudiante y también de director ya? Bueno, yo soy estudiante de teatro, ahora todavía no me recibí, no soy director, ¿verdad? Pero Pero estás ya dirigiendo algunas obras. estoy explorando la dirección, ¿verdad? En esta etapa de formación mía, digamos. ¿Cómo veo el panorama? Me preguntaste, ¿verdad? Yo creo que está creciendo cada vez más. Necesitan los estudiantes, los nuevos estudiantes de teatro, necesitamos empoderarnos de los espacios y empezar a generar nuestros materiales, empezar a generar nuestras obras. Están apareciendo nuevas compañías, espero que vayan apareciendo más, y hay mucha gente que está apostando o está luchando por reivindicar de alguna forma la idea de que no la idea, sino que la realidad de que el teatro es una profesión seria y es una profesión que mucha gente estudia y es su profesión, no es una profesión a la par, no es algo que yo estudio para ser menos tímido o para aprender a desenvolverme. O no, el teatro no es una terapia, o sea, puede ser, no sé, ¿verdad? Si bien para muchos puede ser que lo sea, el teatro es una profesión. El teatro es como el periodismo, como la arquitectura, como un doctor, como un agricultor, existe el artista de teatro, ¿verdad? Y nada, es una profesión que fue muy desvalorada y tal vez es un poco todavía ahora por algunas personas, por el gobierno particularmente también, pero está creciendo cada vez más y hay gente que está laburando por darle el debido Lugar que el debido merece, lugar ¿verdad? que merece. Sí. Genial. Para tener muchos detalles acerca de lo que va a ser esta obra y de cómo se está desarrollando ya, vamos primeramente a una pausa y luego volvemos. El río es como una cicatriz. Gracias. Para mí es como una cicatriz del continente, una marca de nacimiento que siempre estuvo ahí.